sea un ciclo de charlas que se extienda en paralelo a un taller que estamos realizando con miembros de nuestra sangha, Meditemos, acá en Chile, en torno al óctuple sendero, la cuarta noble verdad de las cuatro nobles verdades que nos dejó el Buda para poder liberarnos del sufrimiento. Nosotros en este taller estamos introduciéndonos, practicando, adquiriendo conocimientos de un paso por mes. Y hoy día, este mes, marzo, lo dedicamos al primer paso de esto que tiene que ver con la visión clara, el entendimiento hábil y cuando pensamos en esto de las charlas, de poder ir asociándolo también a charlas abiertas a la comunidad, para este punto, para este paso, la primera persona que pensamos fue en Sandra Ramos, nuestra amiga con la que hemos compartido algunos años a través de la Sangha Latinoamericana, donde nos ha acompañado en nuestra propia formación también, y entendíamos que sería un tremendo aporte que ella nos pudiera hablar un poquito respecto justamente de este paso. Así que apelando ahí a su generosidad y haciendo un espacio en su, sabemos, ocupada agenda, logramos conseguir esta charla para hoy. Así que Bueno, estamos muy felices, muy muy contentos. contento. Y brevemente, solo para que nos conozcan un poco, mi nombre es Jorge Seguel, yo soy instructor de meditación del centro meditemos.cl, también soy médico anestesiólogo y en este centro meditemos.cl nos dedicamos a la enseñanza de la meditación en tres niveles: calma mental para principiantes, las cuatro cualidades ilimitadas como segundo nivel y como tercer nivel Vipassana. Y el espíritu de nuestro centro es unir la tradición budista con la neurociencia moderna. Mi nombre es Iván Troncoso, soy el otro integrante de este centro y el otro instructor. Y además de las clases que hacemos abiertas a la comunidad, en estos tres niveles que mencionó Jorge, también nos dedicamos a la docencia en la universidad, tratando de intervenir un poco ahí en lo que es la vida de los estudiantes. Así que estamos haciendo o enseñándoles a meditar a los alumnos de medicina de la Universidad Finisterra. Entonces trabajamos con los alumnos de primero y segundo, tercer año, y luego retomamos también un trabajo con los alumnos que están saliendo de la carrera, ya que son de últimos años, que están en el internado. Bien, Dicho eso, dicho eso, eso, vamos a vamos a presentar comenzar. a Sí, Sandra. vamos a partir agradeciendo mucho la presencia y la generosidad que está teniendo nuestra amiga Sandra Ramos de poder compartir su experiencia, sus conocimientos sobre el Dharma del budismo y particularmente sobre este primer paso del noble óctuple sendero. Recordemos que el noble óctuple sendero corresponde a la cuarta noble verdad y es la manera que nos dejó el Buda para poder liberarnos del sufrimiento, para ponerle un cese a dukkha. Es el camino que debemos recorrer. Y este camino consta de 8 pasos y el primero de ellos es visión correcta, entendimiento hábil, perspectiva armoniosa, tiene muchos nombres, así que vamos a estar compartiendo la experiencia de Sandra y a manera curricular, para que puedan conocer a Sandra, vamos a leer algo muy pequeño y luego vamos a conocer un poquitito a Sandra de otra manera. Bueno, Sandra Ramos, que se está conectando desde México, es maestra de Filosofía de la Ciencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del País Vasco, España. Ha practicado meditación por 19 años con maestros en la Ciudad de México, entre ellos el doctor Alan Wallace, Choki Nimya Rinpoche, Mingyur Rinpoche. Realizó una estancia de 3 años en monasterios de Myanmar, primero bajo la tutela de Sayadaw U Tejaniya y más tarde el monasterio de Pau Auk Tawaya en la tradición Chamata Vipassana. Y algunos de los maestros de Sandra están que han estado en la tradición son Sayadaw Dipankara, Sayadaw U Pañananda y recientemente Bhikkhu Analio o Bhikkhu Analayo, como lo conocemos en Latinoamérica. Y Sandra es cofundadora y directora del Centro de Meditación Theravada en México, donde comparten las enseñanzas del Dharma al público hispano interesado. Es facilitadora también del Insight Dialogue y estudiante de la comunicación no violenta y profundiza su práctica con algunos periodos de retiro. Así que esta es como la información curricular de Sandra. Cada vez cuando la leo digo qué bueno que está con nosotros aquí compartiendo esto.
Bueno, Sandrita, queríamos partir esta charla no del modo habitual, así como ya vamos inmediatamente a esto, sino que darle un poquito de espacio para aquietarnos a propósito de escucharte y luego entonces poder pasarte a ti el dominio de esto para que puedas entonces expresar lo que nos quieres hacer o mostrar hoy día. Y queríamos partir preguntándote, porque como esto está enmarcado dentro del budismo, preguntarte cómo llegó el budismo a tu vida. Muchas gracias por la súper bienvenida. La verdad es que me sentí toda así, chornada. Y muchas gracias por la invitación y por toda la presencia de su linda sangha, la sangha de Uruguay, la sangha de México, que creo que también tenemos a varias personas. Y bueno, ¿cómo llegó el budismo en mi vida? Yo creo que esto está muy conectado, Iván y Jorge, porque además, conociendo como su historia personal de ustedes dos, yo creo que les va a conectar algunos como cables o ideas. A mí me llegó el budismo a través de un maestro en la preparatoria en México, y era un maestro de física. Él me enseñaba física y le gustaba mucho preguntarnos cuestiones filosóficas sobre, por ejemplo, nos preguntaba qué es el espacio, y había toda una discusión sobre qué era el espacio, y luego a través de, esto era como en quinto de prepa o sexto o área, entonces utilizaba un poco de cálculo para describir el espacio, y nos hacían muchas preguntas que a mí me parecían fascinantes, me encantaban. Em, y bueno, después desapareció el maestro, y lo estuve yo buscando porque decía, es que yo quiero otra vez esas clases. Y me di cuenta que estaba en un centro budista dando clases. Dije, qué raro, ¿qué hace ahí? Sí, era maestro de física. Y para mi sorpresa, más tarde, porque me metí nada más a sus clases en el centro budista porque yo quería más clases de física, pero me di cuenta que realmente las preguntas que nos estaban haciendo, él estaba haciendo preguntas filosóficas, eran más bien preguntas sobre budismo, solo que no le ponía la palabra budismo, sino solamente exponía el contenido. Entonces me maravilló, me quedé como muy impactada, impresionada y con muchas ganas de saber más sobre el budismo. Así llegó a mi vida el budismo. Así como llega sutilmente y de maneras inesperadas y nos va encantando y enamorando. Efectivamente. Y Sandra, ¿qué representa el Dharma en tu vida hoy? Eh, Hoy día, pues hoy día lo que representa para mí el Dhamma es la realidad, es más bien cómo opera el mundo. Em, Así como, por ejemplo, la gravedad, que opera en cierta forma, y todos sabemos que existe, nada más que hubo alguien que la describió como a mucho detalle. El Dhamma para mí representa igual como un poco cómo opera el mundo en donde estamos. Y entre más estemos alineados como a su armonía, a la armonía en cómo opera, justamente cesan las causas del sufrimiento, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Entre más te alineas como opera, ok, dejamos de sufrir cada vez menos. Y bueno, me ha parecido maravilloso, maravilloso. Y creo que a grandes rasgos y de forma breve eso es lo que podría decir, como es como opera el mundo. Y a propósito de eso, ¿qué beneficios, entre uno, dos, tres, los que quieras contarnos, has sentido como más representativo del Dhamma en tu vida, de la práctica del Dhamma? Claro, esa es igual una muy buena pregunta. Em, bueno, entonces les platicaba o les comentaba que entré como por curiosidad diciendo, pero está súper interesante este tema, y como no lo encuentro en el currículum de las escuelas. em, y al principio mi interés era muy teórico.
¿no? Era como, bueno, quiero saber más, cuéntame más. Y llegó un momento en donde quería saber si era real o no, ¿no? O sea, quería saber, hubo también, al menos en la Ciudad de México, un periodo en donde como que se puso de moda el practicar y el meditar y el ser budista. Entonces yo no estaba muy clara si a mí me llamaba la atención realmente el contenido o pues era una etapa de adolescente mía en donde yo lo traía de moda. Em, y para mi sorpresa, lo que más me apoyó en su momento era a sopesar la ansiedad. Yo tenía muchísima ansiedad en su momento, un poco más joven, y había intentado muchísimas técnicas, bueno, todo, ¿no? Toda la variedad, desde lo blanco a lo negro, para evitar la ansiedad, o al menos el sufrimiento que causa la ansiedad. Y debo de admitir que lo único que me ha apoyado ha sido, de hecho, la práctica y esto que les comentaba, como alinearse a cómo opera la realidad. Em, Me di cuenta de un cambio radical en la experiencia de la ansiedad y cómo yo afrontaba la ansiedad, ¿no? Entonces eso fue como el primer, como carnada, ¿no? Esa fue mi primera, la carnada que me puso la vida para que yo me acercara a el budismo y bueno, sí que me ayudó muchísimo. Después de, esa es como la más grande, ¿no? Entonces, muchas veces, eso es de hecho lo tenía planeado decir hoy, que sufrimos o tenemos dificultades en la vida, pero sorprendentemente después ese sufrimiento se vuelve de hecho una herramienta, se vuelve pues como la carnada, se vuelve la carnada para acercarse a una forma diferente de vivir y de aproximarse a la realidad del mundo. Em, por supuesto, eso causó que yo sufriera mucho menos al experimentar la ansiedad o al ver a alguien con ansiedad o por ejemplo, evitar las causas de mi ansiedad o evitar las consecuencias que yo tenía con mi ansiedad, como por ejemplo, yo qué sé, estoy muy ansioso, entonces vámonos de fiesta toda la noche, ¿no? Y luego había consecuencias, ¿no? De irse de fiesta toda la noche, entonces me evitaba muchos problemas, que eso es el comenzar el cese del sufrimiento, que es como algo paulatino, ¿no? Algo que se va palpando poco a poco. Y después de que me di cuenta que, de hecho, esto funciona, eh, me trajo como un interés en el día a día, ¿no? Como, bueno, o sea, no solo esto me apoyó a sopesar una dificultad que yo tenía, sino me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué más se puede hacer además de sopesar el sufrimiento como más inmediato que tenemos, ¿no? Entonces, ha traído también muchísimo interés en mi vida cotidiana y en cómo puedo aplicar o alinearme más a cómo opera la realidad y evitar el sufrimiento. Muchas Muchas gracias, gracias, Sandra. Sandra. Bien, ahora todo el espacio es tuyo para poder entonces desarrollar este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Iván y Jorge. Qué bonita forma de comenzar. Me encantó. Muy cariñosa, muy personal. Y bueno, también encantada de estar con todos ustedes. Tenía planeado, antes de comenzar de lleno, asentar un poquito la mente. No sé si esté bien, Jorge Sí, y Iván. Sí. Unos minutitos. Entonces, si pudieran colocarse en una posición cómoda, pueden tener los ojos cerrados o abiertos, como les sea más cómodo. Los invito a
primero asentar su cuerpo, a lo mejor en las sensaciones físicas, poner atención en las sensaciones más obvias que hay en el cuerpo. Notar si el cuerpo está tenso o está relajado. En caso de estar tenso, simplemente con tu exhalación trata de suavizar un poquito esas zonas tensas. Intenta ver si puede haber cierta armonía entre tu atención y la experiencia. Cualquier cosa que acontezca, es la posibilidad de recibir la experiencia tal cual es. Ya sea movimientos en el cuerpo, sensaciones, inclusive hasta sensaciones un poquito más fuertes como un poquito de dolor. Y si puedes recibir la experiencia tal cual es. En caso de que sientas que haya algún limitante para recibir la experiencia, a lo mejor podrías notar cuál es esa dificultad, si existe tal, y cómo llega. ¿En qué forma llega? ¿En qué formato? ¿Cómo te enteras que hay alguna dificultad? Y si te es posible recibir la experiencia tal como es, tal como aparece ahora, simplemente dale la bienvenida a cualquier sensación en tu cuerpo. Inyecta un poco de curiosidad para saber qué es este invitado que llega,
esta nueva experiencia, de qué trata. Como si llegase una amiga, un amigo a tu puerta y quisieras conocer, quisieras saber cómo está, simplemente observando tus sensaciones en el cuerpo. Te dejo unos minutitos con tu nuevo amigo, amiga que ha tocado a tu puerta. Esto que estás experimentando ahora, esto es la realidad que hay ahora, es lo que está aconteciendo en este momento. ¿Cómo te relacionas con la experiencia del ahora? ¿Cómo es que experimentas la realidad ahorita, en este momento? ¿De forma pasible, receptiva o con resistencia? Con a lo mejor un poco de dificultad. Simplemente nótalo. Es el primer filtro por el cual la realidad aparece ante nosotros, ante nosotras. Poco a poco te invito a
Abrir tus ojitos, moverte un poquito si lo requieres. Estirarte si te parece bien. Mejor puedes voltear a ver tu cuarto para recibir la luz o la pantalla si te sientes lista, listo para ver amigos en cuadritos de Zoom. Y de forma breve y sencillita, lo pueden hacer a través del chat o si está bien con Jorge Iván comentar en el micrófono. Me encantaría escuchar un poquito cómo fue su experiencia. ¿Ven qué les decía ahí? ¿Cómo recibes la experiencia que está pasando? ¿La recibes de forma armónica? A lo mejor la recibes de forma con alguna dificultad, con alguna resistencia. Y también me lo pueden mandar a mí en privado si es que sé que a veces hay algunas personas un poco tímidas y no pasa nada. No, prometo no decir nombres. Bueno, voy a partir, Sandra, contando que inicialmente recibía la experiencia con anticipación y control. Y al darme cuenta de eso y poder verlo, se sentía tenso, limitante. Y al soltarlo aparece la apacibilidad y recibir tal como esté viniendo. Bueno, ya que está el micrófono abierto, también aprovecho de comentar que a mí me pasó con oleadas que me llevaban a cosas pasadas, como lo que había pasado hacía unos minutos atrás y le volví a dar vuelta a las cosas, o tratando de anticiparme a las cosas del futuro, pero en la medida que lograba ver que estaba pasando eso, los podía soltar y volver al momento presente, así que fue muy gratificante poder hacerme consciente de eso. Muchas gracias, Jorge Iván. Muchas gracias. Eh, venga, Silvia, que también me da muchísimo gusto verte. Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, la experiencia la vivo con agradecimiento, porque cuando me doy cuenta, ¿no?, de que estoy yendo, que me fui en pensamientos, ¿no?, y ahí me doy cuenta de que mi mente está viajando muy lejos y se está yendo en historias, ¿no? Entonces, el volver al presente lo agradezco porque suelto, me da la oportunidad de soltar esas historias y esos pensamientos. Entonces, volver al presente es algo que agradezco y me llena de alegría, porque estoy soltando el sufrimiento, que solamente está en mi cabeza, con esas historias que se van alimentando y alimentando. Así que cuando me doy cuenta de eso, vuelvo, primero, claro, me impacta un poco, ¿no? Pero después, cuando tomo conciencia de lo que está pasando, digamos, y vuelvo al presente y me digo a mí misma, son solo pensamientos, son solo historias que se están formando en mi mente, nada más. Y ahí es como que me aflojé, solté y agradezco todo eso. De esa forma lo vivo. Muchas Ah, gracias. muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Aquí nos pusieron también que con resistencia habían experimentado y al inicio un poco de resistencia. Perfecto, perfecto. Bueno, como podrán ver, algunas de estas historias se parecen un poquito, ¿no? A lo mejor el contenido es un tanto distinto, pero las formas o la estructura es un poco similar en cómo estamos recibiendo la experiencia. Y si eso nos apoya muchísimo porque no nos los tomamos personal, ¿no? Si tanto Iván, Jorge, Silvia, que son practicantes ya bastante experimentados, dicen, bueno, a veces
yo tengo cierta resistencia cuando aparece la experiencia. Es como, ok, pues si a ellos les sucede, entonces que me suceda a mí no va a ser raro, ¿no? Ya va a ser algo que también me va a acontecer. A lo mejor no lo tomo como yo soy terrible en la meditación, no puedo. Realmente no debería de yo seguir meditando. Pero bueno, pero Iván y Jorge también tuvieron sus dificultades en la práctica. Y bueno, a mí me consta que, porque también tengo la fortuna de poderlos conocer un poquito más de cerca y son súper buenos practicantes, ¿no? Entonces, eso es un buen punto para comenzar la charla, como, ok, hay cierta resistencia y a lo mejor esa resistencia no es una cuestión personal mía, no es algo mío personal, sino es un proceso que acontece. Y lo interesante acá también es ver cómo vivimos o cómo experimentamos la resistencia, porque esa misma resistencia puede ser añadir un poquito más de resistencia a la resistencia, o como nos comentaba Silvia, notar que hay cierto, a lo mejor que la mente está yendo a un lado, que no necesariamente queríamos enfocar la mente en eso y simplemente regresarla, ¿no? Como, ok, se fue a hacer el mercado la mente en un momento dado durante la meditación y volvemos a lo que queríamos poner atención, que podía ser las sensaciones en el cuerpo, la respiración, etcétera. Entonces, les tenía preparada una presentación con imágenes. ¿Está bien que comparta, Jorge Iván? Perfecto. En donde vamos a estar explorando un poquito más de cerca estas ideas que les estoy compartiendo hoy. Déjenme, aquí está, encontrarla, que ya la tenía yo acá. Perfecto. Ujú. Entonces solo coméntenme si la pueden ver. Sí, la pueden ver. Perfecto. Sí, Muy está en bien. el modo general de presentación, Sandra, y la vemos. Ok. Bueno, la voy a mantener así porque no sé cómo hacerla. Ah, acá. Ya está. Muy bien. Entonces, como nos había platicado tanto Iván como Jorge, vamos a estar adentrándonos un poquito en la visión correcta y en el entendimiento o entendimiento hábil, que también es una forma muy bonita de hablar sobre esta visión correcta. Y para adentrarnos un poquito en la visión correcta, me gustaría ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, si de repente dice, bueno, pues esto ya fue mencionado, ¿por qué estamos notándolo otra vez? Es nada más estoy yendo como en el embudo, ¿no? Como de lo general a lo particular. Y vamos a adentrarnos un poquito más en la visión correcta al final de la presentación con particularidades en la vida cotidiana. Y también les quería comentar que voy a estar utilizando algunas palabras en Pali. Sé que a veces las palabras en Pali como que asustan, ¿no? O como cuando alguien dice algo en latín o en griego y dice, no, ya está en una lengua muerta, mejor vámonos a otra reunión de Zoom. Y la intención de estas palabras es un poquito como señalar a lo que queremos notar. No sé si han escuchado un poquito esta cuestión de el dedo señalando a la luna y lo que se quiere realmente es voltear a ver a la luna, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno dice el dedo señalando a la luna es queremos que veas a la luna. El dedo no importa tanto, pero es el medio por el cual podemos observar a la luna. Y las palabras en Pali justamente nos ayudan a eso. Son como la mano que nos está señalando, voltea a ver hacia allá. Hacia aquí queremos que notes. Y bueno, eso solo de forma un poquito más genérica. Pero bueno, como nos había platicado de forma muy linda, tanto Jorge como Iván, efectivamente el óctuple noble sendero comienza primero con la visión correcta. Pero bueno, este,
Pero ellos nos dieron justamente como un mapa, ¿no? Nos explicaron un poquito en dónde estamos. No sé si han tenido oportunidad de a lo mejor viajar con un mapa o hacer alguna caminata en la montaña y uno tiene un mapa. Primero se necesita saber en dónde está uno, ¿no? Donde dice, usted está aquí, ¿no? Y después de tener en el mapa esta señal de usted está aquí, uno puede decir, ok, desde ahí yo puedo decidir a dónde voy, ¿no? Si yo voy a la montaña, si yo voy al lago, si yo voy a mi casa, ¿no? Si ya no quiero estar en la caminata. Entonces, es muy importante lo que nos estaban comentando Jorge y Iván, porque efectivamente todas las escuelas del budismo, todas, o sea, hay escuelas de budismo Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen, pero lo que digamos que las hacen escuelas de budismo es contemplar las cuatro nobles verdades, ¿no? Si uno desea tener una escuela de budismo, debe de contener las cuatro nobles verdades. Esta es, de hecho, la primera verdad, o sea, de las cuatro nobles verdades es lo primero que enseñó el Buda, ¿no? Justamente en su momento de el despertar, después de haber despertado, fue con sus ascéticos, con las personas con las que había practicado anteriormente, y esto fue lo primerito que enseñó, porque fue lo que descubrió. Esto es lo más importante del budismo. Y además, no solo eso, es algo de las cosas más benéficas que al menos he conocido yo, pudiera haber muchas más, pero nos enseñó cómo opera, o sea, como un poquito como la ingeniería detrás del sufrimiento. O sea, ¿por qué uno sufre? Eso es lo que realmente el Buda descubrió, ¿no? Y lo desglosó de cuatro formas, ¿no? O sea, primero hay que aceptar que el sufrimiento existe, ¿no? Desde ahí partimos, ¿no? Ahí está en nuestro mapa. Y les decía, muchas veces este sufrimiento nosotros lo vivimos, o al menos como yo he vivido en algunos momentos en mi pasado como de forma un poco dramática, ¿no? Como medio tipo telenovela mexicana, em, porque, bueno, pues uno no se siente bien y dice, ¿cómo es posible que esto a mí me esté pasando? Pero está ahí por algo, ese sufrimiento, ¿no? Generalmente el sufrimiento que tiene una persona no es igual al de otra persona, ¿no? Se siente incómodo, pero ese sufrimiento que acontece generalmente se nos muestra porque es el camino por el cual podemos aprender algo. em, y es el camino indicado para nosotros, como les decía en un inicio, es un poquito como la carnada, ¿no? Ahí te la ponen para ver, tú decides, o te vas del lado de las telenovelas mexicanas, y bueno, pues es otro camino, o sea, como sufrirla y hacerlo cada vez más dramático, o aprender de ese sufrimiento. El sufrimiento tiene causas, o sea, no viene de forma como de generación espontánea, sino hay causas que lo generan. Esas causas son posibles de erradicar si es que uno entiende cómo funciona ese sufrimiento. Y para poder erradicar ese sufrimiento existe un camino, ¿no? Que este es el óctuple noble sendero que nos estaban compartiendo Jorge e Iván. O sea que si uno sigue estas óctuple formas de vida, lo más probable es que se evite el sufrimiento. Aquí es lo mismo, ¿no? El sufrimiento es como una carnada. Y la visión correcta o la visión adecuada es la primerita, es lo primerito que nos dicen, si uno quiere evitar sufrir o evitar las causas del sufrimiento, lo primero que debemos de aplicar o primero que debemos entender es la visión correcta. Y por eso yo le digo que es un poquito como si uno metiera primera, ¿no? Cuando tiene un coche manual, y prende el coche, para arrancar el coche se necesita poner primera, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que han intentado prender o encender un coche en segunda y pues como que medio como que avanza, pero ¿no? Como que así como que se atropella un poco el coche en sí mismo. Es importante colocar la primera velocidad del Dhamma, porque justamente esa es la que nos va a ayudar a fluir bien
con las siguientes experiencias que vamos a tener, ¿no? O sea, no vamos a poder arrancar bien si no entendemos bien y no aplicamos bien esto de la actitud correcta en nuestra práctica, sobre todo. Sí, ya les había comentado, es la primerita. Y justo ahorita hicimos ese experimento y estuvo como súper interesante porque muchas veces uno está meditando y, por ejemplo, ahí el vecino está cantando y dice, "Oh, es que no puedo meditar porque el vecino está cantando y me está generando muchísimo ruido y no puedo meditar". O uno está meditando y de repente como que le empiezan a doler las rodillas y dice, no, realmente no puedo meditar porque me está doliendo muchísimo la rodilla. O intenta nuevamente meditar y dice, es que la verdad es que mira, tengo que ir a hacer el mercado, tengo que recoger a mi sobrino, necesito pagar las cuentas en el banco. Entonces la verdad es que creo que estoy perdiendo el tiempo porque tengo que ir a hacer todas estas cuestiones y como que no veo aquí, o sea, solo estoy pensando en la lista que necesito hacer, ¿no? Entonces, esto que acabo de comentar es una situación muy común que nos ha pasado a todos, que es intentar colocar la mente en un objeto, o sea, observar algo de la mente, ya sea el cuerpo, la respiración, y quererlo hacer continuamente y no poder tener una constancia en esa observación. O sea, como que la mente se va a otro lado, ¿no? Se va a otro lado, se va a otro lado, se va a otro lado, y el resultado de que la mente no se concentre es frustración, ¿no? Nos frustramos de cómo es posible que yo no puedo, o sea, esto de meditar no es para mí, porque pues es que estoy muy incómoda y tengo que hacer muchas cosas, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Eso es la voz del comentarista mental, ¿no? Que yo, un poco para divertirme con el comentarista, al menos de mi propia mente, lo siento un poco más como un comentarista de un partido de fútbol, ¿no? Que en general, eh, bueno, al menos acá en México, los comentaristas en los partidos de fútbol, estamos viendo el partido de fútbol y en general describen exactamente cómo está sucediendo el partido. O sea, lo describen tal cual, ¿no? Como está pasando esto, el defensa va, se atraviesa, etcétera, y todo el mundo está viendo lo mismo, pero está el comentarista ahí al lado, ¿no? Como comentando todo lo que está aconteciendo. Y eh, justamente este comentarista es la visión correcta comienza desde qué relación tenemos nosotras y nosotros con este comentarista. Hay, puede haber mucho tipo de relaciones. Por ejemplo, ahora que les estaba comentando cómo los comentaristas en México narran el partido, mucha gente se frustra porque dice, pero si es que está diciendo exactamente lo que estamos viendo, ¿por qué lo tenemos que escuchar? ¿No? Hay como cierto rechazo. O hay gente que totalmente lo ignora y dice, no, 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 gol, etcétera, ¿no? Todas estas como actuaciones que hay cuando uno ve un partido de fútbol, no le prestan mucha atención, ¿no? Siguen observando realmente lo que está aconteciendo. Y hay otras personas que tal cual están escuchando todo el tiempo lo que está diciendo el comentarista, ¿no? Entonces, la visión correcta realmente en la vida cotidiana va a ser cómo específicamente nos relacionamos con este comentarista. ¿Le tenemos resistencia? ¿Le hacemos caso a todo lo que dice? ¿O simplemente lo tomamos como, bueno, pues es que ahí siempre está? O pues siempre ha habido alguien que está narrando el partido de fútbol, pero pues bueno, o sea, no le voy a poner mucha atención, voy a seguir haciendo lo que yo deseo, que es ver el partido de fútbol. Eh, sí, cuando nosotros, sobre todo, o nosotras tenemos resistencia a lo que nos comenta la mente, o hacemos absolutamente todo lo que nos comenta la mente, como este comentarista de fútbol, es un síntoma de ausencia de visión correcta y es normal. La verdad es que no se preocupen mucho porque es súper común, ¿no? Es
por ejemplo, no sé si esto pasa hasta niveles como muy obvios, hasta niveles como muy sutiles, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente uno dice, es ahora un buen momento para sentarme a meditar. Y de repente pasa uno por la cocina y dice, ¿sabes qué? Me voy a comer una galleta con un té. Entonces, en vez de irse a meditar, que esa era la idea inicial que tenemos, entonces nos vemos distraídos porque decimos, no, vamos a ir a comer una galleta y a prepararnos un té. Y nos sentábamos muy a gusto, estamos ahí tomando la galleta y el té y ya se nos pasó el tiempo que teníamos para meditar o para hacer cualquier actividad de atención plena. Pasa desde estas cuestiones como mucho más obvias, que es la resistencia, a las más sutiles de, ¿y por qué no tenemos 10 minutos más para dormir? ¿No? En las mañanas, cuando suena el despertador, como 10 minutos más, ¿no? Ese sigue siendo el comentarista, ¿no? El comentarista que está mencionando lo que está sucediendo en la mente. Y la visión correcta un poco tiene que ver con cómo nos relacionamos con este supuesto comentarista, ¿no? ¿Nos manipula o no nos manipula? Y desde aquí comenzamos, de hecho, todos en la práctica, ¿no? Como no es una cuestión que se nos presente, que se nos diga, el comentarista de tu mente puede ser otro objeto de atención y no necesariamente le tienes que creer a todo lo que está diciendo. Eso generalmente casi nadie nos lo dice. Como se nos presenta o como experimentamos en un inicio la visión correcta, es a través de la visión incorrecta. O sea, es a través de creerle todo al comentarista y pensar que es la verdad absoluta y que tiene razón, ¿no? Como si el comentarista te dice, ahora es un buen momento para que te pelees con tu abuelita y tú le dices, ok, estoy de acuerdo y sucede, desde ahí vamos a comenzar a vivir la visión incorrecta, que como les comentaba, es una muy buena carnada para comenzar a vivir el sufrimiento y entenderlo a profundidad, ¿no? Para poder erradicar el sufrimiento hay que vivirlo y hay que saber qué se siente, ¿no? Si desde una posición muy teórica empezamos a pensar, uy, a mí me encantaría el cese del sufrimiento, eh, vamos a empezar a racionalizar un poquito más en esta sesión del sufrimiento en vez de ver lo que realmente nos hace sentir, ¿no? Entonces, muchas veces estas visiones incorrectas son todo un regalo, porque nos enseñan cómo nos hace sufrir cierta visión de la realidad, ¿no? O sea, como tomar en cuenta todas las ideas de nuestro comentarista puede hacer que eh, nos causen muchos problemas, ¿no? Entonces, no se preocupen en esta cuestión de comenzamos con la visión incorrecta, porque es por donde comenzamos todos. ¿Cómo es que en general es difícil que alguien nazca con una supervisión correcta ya como implantada y como descargada en la mente? Generalmente es al contrario, ¿no? Se genera una visión incorrecta y a través de observar cómo esta visión incorrecta nos hace sufrir, es que nosotros decidimos cambiarla. ¿Ok? Ajá. Y bueno, esto lo hemos vivido a diario, ¿no? Que es en general, nosotros podemos notar esta visión incorrecta cuando nosotros queremos que acontezca algo en la realidad y realmente acontece lo que acontece, ¿no? O sea, es decir, yo quisiera que me dieran helado de vainilla todo el día. Y lo más probable es que no suceda, que me den helado de vainilla todo el día, ¿no? O sea, uno que otro día me darán helado de vainilla, pero no siempre, ¿no? Y esto les pasa mucho a los niños, ¿no? Empiezan a tener esta cuestión de yo quiero todo el tiempo hacer mi voluntad y notan que no pueden. Y ahí se genera cierta frustración o cierta resistencia, ¿no? O sea, es desde muy chiquitos que emprendemos esta visión incorrecta a no aceptar lo que se acontece, sino a querer que nosotros
o que la voluntad nuestra sea lo que acontece. Y en algunas ocasiones están las causas y las condiciones para que nuestra voluntad sea la que realmente acontezca, pero en muchas acontecimientos realmente va a acontecer lo que va a acontecer, ¿no? Lo que se ha sembrado antes es lo que va a salir. Y no siempre realmente hemos visto nosotros y como, ok, si yo quiero que prospere A, entonces debo de sembrar A, ¿no? Generalmente decimos, voy a sembrar, lo que hacemos es, voy a sembrar un plátano para que me salga, porque yo espero que que salga una guayaba, ¿no? Entonces nos frustramos, pero ¿por qué no salió el plátano? Después, bueno, es que sembraste una guayaba. Entonces, pues así opera la realidad. Si quisieras tú que saliera un plátano, entonces tienes que sembrar un plátano. Ok, entonces, en este sentido, yo creo que casi todos nosotras, hemos experimentado esta visión incorrecta y es justamente nuestro punto de arranque. O sea, desde ahí vamos a partir de cuántas veces he sembrado yo una guayaba esperando un plátano. Es como, bueno, seguro muchas veces. Y si lo hablamos entre nosotros, entre el grupo que tenemos ahora, vamos a ver que no nos ha pasado solo a nosotras, a nosotros, le ha pasado a mucha gente también, ¿no? Eso es algo que acontece seguido. Y bueno, entonces, ok, ya sabemos, ya hemos hablado, o al menos descrito de forma un poco más coloquial, qué es la visión incorrecta o la visión no hábil. Entonces, ¿cómo obtener la visión correcta? ¿No? Ya sabemos lo que hemos hecho antes. ¿Cómo cambiar eso? Esto es muy importante porque a través de la información que nosotros tengamos previa a la meditación, va a colorear o a teñir nuestra práctica. Esto se aplica para todo, ¿no? O sea, imagínense que alguien nuevo en nuestro trabajo acaba de llegar y de repente nos comentan, esta persona en su previo trabajo tenía fama de ser AV, ¿no? Y eso ya, esa información que nos dijeron previo de esa persona, ya va a colorear cómo vamos a ver esa persona, ¿no? O sea, a pesar de que no sepamos nada de esa persona, realmente, ¿no? De forma directa y experiencial, cuando nos acerquemos a esta nueva persona, vamos a estar pensando, bueno, pues esta persona me habían dicho que era A, ¿no? Que era tal A, entonces, pues yo creo que voy a tener como mis reservas. Y no sabemos realmente si esto es verdad o no, ¿no? Es otra información que alguien más nos dijo. Entonces, en la práctica meditativa, importa mucho el tipo de información que nos digan previo a nuestra práctica de meditación, porque va a colorear nuestra experiencia. Si nos dicen, mira, lo que tú tienes que hacer es enfocarte lo más que puedas en tu respiración de la forma más energética que puedas, entonces vamos a estar así todo el tiempo, ¿no? Así como, ok. Intentar como respirando súper fuerte para estar sintiendo la respiración, ¿no? Y esa es una idea que nos dan previa a la meditación. Entonces es muy importante la información previa porque nos va a direccionar en la práctica. La primera idea que les quisiera compartir es que observemos a la mente y la mente de nosotros, la mente de Sandra, la mente de Iván, la mente de Jorge, la mente de Silvia, como si fuese otro órgano del cuerpo. Y, por ejemplo, como si fuese el estómago hace sus funciones independientemente de si nosotros pensamos en las funciones del estómago o no, ¿no? Nada más las hace, ¿no? Porque, pues, aquí ya Jorge nos podría dar una super charla al respecto. No me voy a meter mucho en el tema, pero el estómago hace sus funciones. Y de la misma manera, la mente hace sus funciones, como si fuese otro órgano de nuestro cuerpo. En Pali, la palabra para mente es chitta, que se escribe cita, pero se pronuncia chitta. Y la función de la mente es conocer y pensar, de acuerdo a la definición de chitta en Pali. Entonces, si de repente tú estás meditando y tu mente empieza a pensar y te enojas porque está pensando, eso es como si te enojaras porque
el estómago tiene ácidos gástricos. Entonces solo está haciendo lo que hace. Esa es su función, ¿no? Tener gases, el estómago, ¿no? En sí, tiene su función de descomponer alimentos a través de ácidos y así funciona. Y la mente igual, ¿no? Lo que hace la mente es conocer y pensar. Entonces, si en algún momento te incomoda su pensar, simplemente tómalo como un proceso natural que está aconteciendo porque es su función. La función de la mente es pensar. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es justamente tener el observador prendido, ¿no? Así como Iván, Jorge, Silvia y Mercedes, me parece también, nos habían comentado cómo observaron su experiencia cuando estábamos meditando, es simplemente notar lo que acontece. O sea, solo vamos a notar lo que acontece. Por ejemplo, si la mente piensa, nota que está pensando. Si la mente está tranquila, nota que está tranquila. Si la mente puede seguir la respiración, nota que sigue la respiración. Y estoy casi segura que Jorge Iván les ha platicado muchas veces de esta cuestión. Esto en Pali se le llama sati, y la traducción de sati quiere decir recordar. Entonces, recordar, poner atención a, por ejemplo, recordar, observar como este observador, ¿no? Observar lo que está aconteciendo ahorita, que puede ser cualquier cosa, puede ser las sensaciones en el cuerpo, puede ser el flujo de pensamientos, puede ser la respiración, es simplemente recordar. En Estados Unidos y en Inglaterra a eso se le ha llamado mindfulness o en Latinoamérica le hemos traducido como atención plena. Pero realmente quiere decir solo acuérdate, ¿no? Solo acuérdate. O sea, de repente a veces estamos en piloto automático y no estamos, o sea, estamos como no dándonos cuenta de que estamos notando y de repente, ok, sigo notando que lo que sea, que tengo sensaciones en el cuerpo o que estoy observando, hay colores que estoy viendo o que tengo ganas de seguir la respiración o estoy notando que hay muchos pensamientos sobre algún tema en mi mente. Es simplemente eh, recordar, poner atención, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo obtener la visión correcta? Entonces, los pasos son: observa a la mente como un órgano, no como tu personalidad. Solo es un órgano que hace sus funciones. Observa las funciones que hace esa mente, ¿no? ¿Qué funciones tiene? O recuerda observar las funciones que hace la mente. Y ese puede ser la voz del comentarista, ¿no? Que te dice, estaría increíble ir por un chocolate ahora. ¿Y qué haces ahí? ¿Le haces caso o no? ¿Es prudente ir por un chocolate ahora? ¿O tu mente te está manipulando? La mente muchas veces funciona como un niño chiquito. Ya ven que los niños chiquitos son como súper adorables, pero también utilizan como esa forma súper adorable que tienen para manipularte. Es como, ¿qué tal si me compras un montón de dulces hoy? Y si uno no está atento, como otra vez el niño me está manipulando, la mente es igual, la mente es igual. Por eso es justamente recordar que la mente es un órgano y observa lo que hace este órgano, ¿no? Observa, porque si no observas, lo más probable es que te manipule, es lo más probable. Eh, ok, como nos había platicado Jorge e Iván, ya les había comentado, la visión correcta es lo que comienza el circular del Dhamma. Por estas dos razones que les he dicho, porque uno deja de pensar que su mente es su personalidad, sino lo toma como un proceso natural que tiene sus funciones y deja de evitar, o en la medida de lo posible evita, que esas funciones a uno lo manipulen. Ok, ahora en un momento voy a pasar para acá. Mm, ok.
Ajá. Este comentarista es solo un proceso de la mente. No eres tú, es un proceso natural. En la medida de lo posible, no te identifiques con ese proceso. Es un poco como si te identificaras con los gases gástricos de tu estómago. O sea, pues nada más son gases. O sea, tú tranquila, tranquilo, deja que fluya, ¿no? Es una actividad que está pasando del estómago, así como muchas de las otras actividades que están pasando en tu mente. Son actividades, si no te identifiques con estas actividades, obsérvalas como un órgano y como las actividades que están sucediendo en un órgano de tu cuerpo. Eh, ok, y esto suena como, en principio fácil, ¿no? O sea, si uno lo dice, bueno, pues suena fácil, como en México diríamos pan comido, ¿no? Que quiere decir fácil. Eh, pero a la mera hora, eh, generalmente nos estamos dando cuenta como, ay, otra vez la mente me está manipulando. Ni siquiera me di cuenta. No, o sea, me di cuenta así hasta ya que estaba yo comprándole un montón de dulces otra vez. Em, ¿Cómo puedo evitar esto? ¿O cómo puedo entrenar mi observador para evitarlo, ¿no? Lo más posible. Entonces, recuerden, el primero era observar a la mente como un órgano y notar los procesos del órgano. Y el tercero es generar pensamientos benéficos que nos lleven a nuestro objetivo. Esa es la tercera, esos pensamientos benéficos que nos apoyen a este tipo de observación. Y justamente es aquí en donde está la visión correcta o la actitud adecuada, ¿no? Es justamente eso. En Pali, por eso les decía que Pali como que dirige mucho el dedo que señala a la luna, porque en Pali se llama Samadhi, y Sama a veces se traduce como adecuado, y Diti es pensamiento. Y esto es la visión correcta. La visión correcta quiere decir tener pensamientos adecuados. Ahora, ¿adecuados en función de qué? ¿No? O sea, porque están adecuados en función de que me siga manipulando la mente, pues ya los tenemos muchísimos nosotros, ¿no? Pero es más bien adecuado en función de las 4 nobles verdades. O sea, y sobre todo de que queremos erradicar las causas del sufrimiento, ¿no? Por eso a veces se le nombra visión correcta, pero es correcta en función de qué? Es correcta en función del objetivo que queremos, que el objetivo que queremos es erradicar las causas del sufrimiento. Y para erradicar las causas del sufrimiento, lo primerito, así, meter primera en un coche, es tener pensamientos adecuados. Generar en nuestra mente pensamientos adecuados. Estos pensamientos adecuados solo son los que les acabo de comentar, que es no tomar personal el proceso de la mente, no tomar personal al comentarista. El comentarista va a seguir ahí en función de cómo lo alimentemos al comentarista, pero es no hacerse o no identificarse con el comentarista, notarlo como un proceso natural. Sé que puede en algunos momentos ser difícil, sobre todo en un inicio, porque si el comentarista nos está diciendo como, la verdad es que ahora estás muy molesta, muy molesto con tu mamá y le deberías de decir esto y esto y esto y esto y esto. Y en ese momento le creemos muchísimo a la mente, al comentarista cuando nos está diciendo eso. Y ese es el momento en donde debemos de decir, detente, detente. Esto es un órgano que me está diciendo ciertas cosas, me está manipulando. No necesariamente es verdad lo que está diciendo y seguro si te está comentando el comentarista que te pelees, va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces es un poquito ahí como que le tenemos que poner un freno a decir, esto no es necesariamente verdad lo que me está diciendo el comentarista. Ese pensamiento de esto no es necesariamente verdad, o sea, quitarle veracidad al comentarista, es un pensamiento adecuado para el cese de sufrimiento. O sea, es tal cual, no creerle a tu mente es un pensamiento adecuado para el cese de sufrimiento, sobre todo si ese sufrimiento es como, ¿qué tal si matamos a todos en una escuela? Es, no, 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 no. O sea,
ese pensamiento seguro te va a hacer sufrir y a muchos otros. Entonces es direccionar un poco el tipo de pensamientos que tenemos a desmitificar nuestra identificación con el comentarista. No sé si eso se entendió, pero en breve es no creerle a lo que está diciendo. Ahora, ok, imaginen que todas las mañanas, o sea, yo decido que no he tomado suficiente agua, entonces ahora todas las mañanas voy a tomar agua, ¿no? Y voy a intentar que sea en el día al menos 2 litros de agua, ¿no? Entonces, eso va a repercutir en mi salud, ¿no? O sea, imagínate que este es como el pedazo del ego que es como mi primer hábito. Voy a tomar más agua en el día. Entonces, eso va a hacer que uno tenga mucho más hidratado el cuerpo, entonces que tenga más salud. Así más o menos opera el hábito en cualquier tema, ¿no? Pero en particular para la visión correcta o samadhi, que es un pensamiento adecuado, es como si fuera un Lego, ¿no? Primero tenemos un Lego chiquitín, ¿no? Que es solo un pedazo de Lego, una pieza de Lego. Ok, con una pieza de Lego. Y con una pieza de Lego uno piensa, pues no tengo mucha posibilidad de hacer mucho, ¿no? No puedo construir mucho con una pieza de Lego. Pero imagínate que después consigues más piezas de Lego, como estas, y eventualmente tienes muchas piezas de Lego, entonces eso puedes construir todo un castillo. La visión correcta, el pensamiento adecuado, es como si tuvieras una pieza de Lego, ¿no? Tienes una pieza de Lego y la aplicas, ¿no? La pones como base porque tienes ganas de construir un castillo. Haces eso repetidamente, entonces tienes varias piezas de Lego. Y después tienes muchísimas, o sea, lo has hecho muchas veces, ¿no? Has tenido estos pensamientos adecuados muchas veces, lo has fomentado mucho. Entonces tienes suficientes piezas de Lego para crear todo un castillo. Y eso es a lo que se le llama muchos pensamientos adecuados generan una visión sabia. Y esa visión sabia, en Pali, se le llama Yoniso Manasikara, que es como si tuvieras el castillo. El Yoniso Manasikara sería justo el castillo ya completo, porque tienes muchísimas piezas de Lego que has como acumulado y formado. Si todavía no está el castillo formado, entonces pues hay que conseguir más piezas de Lego, ¿no? Hay que tener más y más pensamientos adecuados para erradicar el sufrimiento. O sea, más dejar de identificarse con el comentarista. Cada vez que el comentarista te diga algo, es decir, como no necesariamente yo le tengo que creer a este pensamiento. Esa es una pieza del ego. Pero ahora haces eso durante todo el día, entonces tienes varias piezas de Legos. Haces eso durante varios meses, entonces tienes muchas piezas de Lego en donde puedes crear todo un castillo. Y al castillo se le llama Yoniso Manasikara. Es una visión sabia, es una visión de vida. Cambia tu perspectiva de cómo tú observas la realidad y eso es lo primerito que se necesita para evadir las causas del sufrimiento. Entonces, prácticamente en la meditación, por ejemplo, es primero observar con qué mente vas a meditar. Muchas veces nosotros nos acercamos a la meditación ya con una idea previa. Y en la idea previa que tenemos es a lo mejor, yo quiero que mi mente esté tranquila y enfocada en un solo punto. Y a veces lo logramos y la mente está súper tranquila y enfocada, pero imagínate que en un momento dado no lo logras, ¿no? Tu mente no está ni tranquila ni enfocada, sino está saltando por todos lados a muchos lados. Entonces, pues no vas a lograr tu objetivo, que tú querías que tu mente estuviera tranquila y enfocada, más bien te vas a frustrar en esa meditación. Como les decía, la información que tenemos previa va a teñir o colorear nuestra experiencia. Cada vez que te sientes a meditar, observa con qué mente, qué es lo que está buscando tu mente al meditar. ¿Quiere paz
A lo mejor quiere paz, pero no necesariamente lo vas a lograr. O sea, a veces hay momentos en donde sí hay paz y hay momentos en donde no hay paz. Y cuando no hay paz, ¿qué sucede? ¿Cómo experimentas esa no paz? ¿Lo experimentas con resistencia? Que ese sería el comentarista diciéndote, oye, pero mira, reservamos 20 minutos del día para tener paz y estás pensando en el súper o en el mercado. O sea, ¿realmente te quieres volver a sentar a meditar? Yo siento que aquí estás perdiendo el tiempo. Ese es el comentarista manipulándote. Te está manipulando. Y en ese momento que te esté diciendo todas estas ideas el comentarista, tú dices, esto es un proceso mental y no me pertenece. No es necesariamente verdad lo que está diciendo el comentarista. Al comentarista también se le puede observar. De hecho, se le debería de observar lo más posible, porque es el que muchas veces nos mete en problemas. Entonces, constantemente, o sea, justo en la meditación o en tu vida cotidiana, pregúntate, ¿qué te dice la mente? ¿Qué te está diciendo la mente? Y a lo mejor te regresa y te dice varias cosas, ¿no? Te dice, mira, esa señora, la verdad es que me está estorbando en el tráfico y no debería de estar ahí. Ese es otra vez el comentarista. Y ahí nuevamente tú le puedes comentar o añadir al comentarista, esto es solo un proceso mental y no necesariamente es verdad. No necesariamente es verdad. Eso no quiere decir que yo sea ese comentarista, sino que es un órgano que está pensando. Solamente es un órgano. Ahora, es mucho más sencillo para nosotros, para nosotras, aceptar la realidad de la mente con la cual estamos en un momento dado, ¿no? Si estás con una mente que tiene resistencia, si estás con una mente que tiene duda, si estás con una mente que está un poco desesperada, que está como ansiosa, simplemente aceptar a la mente así como está, sin intentar modificarla. No es una cuestión personal, a veces tenemos, por ejemplo, en la cuestión del estómago, problemas estomacales, ¿no? Y es como, bueno, es que tampoco es que la vida a mí me esté tratando mal o tenga alevosía y ventaja en contra mía en particular, simplemente comí algo que no estaba muy bien, ¿no? Y ahora pues tengo que hacer algunas cuestiones para mejorar mi sistema digestivo. De la misma manera, la mente a veces será pacífica, muchas veces no será pacífica. Lo interesante ahí es cómo tú te relacionas con lo que no es agradable. Y con lo que no es agradable, ahí préstale mucha atención al comentarista porque va a estar diciendo muchas cosas que no necesariamente son 100% reales o verdad o benéficas. Entonces, ahí es en el momento en donde justamente tú dices, esto es un proceso mental, no me tengo que identificar y no le tengo que creer necesariamente a lo que dice mi mente. No es una cuestión personal, simplemente hay causas y consecuencias por la cual este pensamiento surgió, esta experiencia surgió, pero no es personal. De hecho, ningún estado mental nos pertenece a nadie, a nadie. Simplemente son condiciones del pasado que llegaron al presente. Pero tenemos mucha identificación con el proceso mental, nos identificamos mucho con lo que pensamos, entonces sentimos que es ahí en donde está la identidad, en donde realmente está nuestra identidad, en donde está nuestro yo. Pero para hacerlo un poquito más como de caricatura, es como si tu identidad estuviera en el proceso digestivo. Es solo un órgano del cuerpo, nada más, que está funcionando solamente. Tu tarea como meditador o como meditadora es observar los procesos, ya sea los difíciles o los placenteros. No, realmente no importa el estado, es cómo lo observas lo que importa. Ujú. Esto es como observar al observador, ¿no? Han visto, pues sí, como cuando uno se pone en el espejo y tiene como o sea, muchos yos, ¿no? Aparece muchas veces en el espejo. Es simplemente observar cómo se observa. Eh, que suena muy romántico, pero es más bien qué tanto le crees o no a tu comentarista. En práctica es eso. ¿Qué tanto le crees o no a tu comentarista?
Y a veces el comentarista tiene buenas ideas, muchas veces no, pero justamente no dejarse manipular por las ideas no benéficas o que no te van a ayudar al cese del sufrimiento. No tomártelo personal, no te tomes personal los tipos de pensamientos que hay en la mente, solamente lo que se ha cultivado previamente y que está floreciendo ahora. Ajá, sí, esto ya lo habíamos comentado. Y como les decía, esto puede hacer que la mente esté muy apacible y tranquila y sea como muy bonito y muy agradable observarlo, pero también hay momentos en donde no es así. Hay mucho movimiento, hay mucha agitación mental y ese también es otro objeto que puedes observar, pero notando qué dice el comentarista, qué dice la mente, qué es lo que está comentando sobre la experiencia, que la deberíamos de detener, que nunca te vuelvas a sentar a meditar. Ahí es un poquito como si fuese un niño chiquito, se le educa a la mente de forma compasiva, de forma cariñosa, diciéndole, mira, hacia acá eso podría ser más benéfico, que estemos más tranquilos, ahorita no necesariamente es el momento de tener o de expresar estas ideas que tienes en la mente, como si fuera un niño pequeño al cual nosotros queremos mucho, ¿no? Es realmente una forma de educar a la mente. El problema es cuando creemos que la mente tiene toda la razón y la mente en general no necesariamente está entrenada, ¿no? O sea, a lo mejor pudiera estar alineada con la realidad en la medida en que esté entrenada. Eh, y aquí simplemente lo que vas a experimentar cuando observes a tu mente son los hábitos previos, ¿no? Los hábitos previos que has cultivado y tu deseo, ¿no? Que muchas veces cuando estamos nosotros meditando queremos que sea así como súper bonito, súper apacible, tranquilito, pero a veces es así, pero depende mucho de nuestros hábitos y a lo mejor realmente es un caos la mente en ese momento y justamente ese caos tampoco es algo personal, simplemente son causas y consecuencias, o sea, algo que hemos cultivado en el pasado y a veces el practicante siente como mucho choque entre sus hábitos y lo que desea de la práctica. Entonces, en esos momentos es simplemente igual, ¿no? Tratar a la mente como si fuese un ser querido al cual se le quiere educar y decir, simplemente no te identifiques con estos procesos mentales porque es un órgano nada más. Muchas veces, digamos que, imaginemos que a mí se me olvida esto de la visión correcta, ¿no? Y llega llega el comentarista de mi mente y me manipula otra vez y después yo me doy cuenta, ay, me volvió a manipular. Es que, pero qué tonta, otra vez, pues es que me manipula cada rato. No puedo con esta práctica, a lo mejor lo debería de dejar. Eso es un poquito como cuando nos lanzaron una flecha y después de que nos lanzaron la flecha, nosotros decidimos meterla un poquito más, ¿no? Como, bueno, si no me pegó bien, entonces me aseguro que entre bien. Es el sufrimiento extra que no necesariamente necesitamos, porque ya surgió el primer sufrimiento. Y el Buda ya lo había mencionado, de hecho, a eso se le llama domanassa, el sufrimiento extra. Cuando eso surja, simplemente igual, como el comentarista decir, bueno, este es el hábito, no es necesario el sufrimiento extra, déjalo ir ya, la mente te manipuló y no pasa nada. Sí. Ujú. Y bueno, no sé si tengamos unos 5 minutitos, Iván y Jorge, ¿eso se podría? Sí, sí, pueden ser 5 minutos, nos puede ayudar mucho este ejercicio que has notado ahí de observar los movimientos mentales como algo muy importante. Dale, Sandra. Muchas gracias. Y bueno, ahorita ya, disculpen por que no los haya podido ver del todo en la charla, pero ahora que tenemos esta información, que ya tienen esta información un poquito desglosada, y igual, como les decía, a lo mejor que pudiera colorear su experiencia, me encantaría que hiciéramos un pequeño ejercicio o experimento en donde ustedes tomen en cuenta esta información que les acabamos de compartir en su propia experiencia.
Entonces, los invito a ponerse en una posición cómoda. Pueden tener sus ojos cerrados o abiertos, como quieran. Si los tienen abiertos, les recomiendo tenerlos a 40 grados de distancia de su cuerpo. Bueno, la visión más bien, a 40 grados de distancia. Y los invito a hacer 3 respiraciones profundas. Y con cada exhalación, relajar el cuerpo. Una respiración más. Y con la exhalación, soltamos el cuerpo. Una última respiración y con la exhalación, soltamos el cuerpo. Y te invito en esta sesión a voltear a ver de forma apacible y tranquila al flujo de tu respiración. Ya sea que observes a tu respiración en la zona de la nariz, cómo entra y sale la respiración, o en tu abdomen, cómo sube y baja tu abdomen. Si pudieras más bien recibir a la respiración tal como acontece, tal como se presenta, así tal cual es perfecta. Un poquito como si esta respiración te estuviera arrullando. Simplemente tú sigue el vaivén de esta respiración. Quisiera invitarte a notar cómo es que estás observando a tu respiración. ¿Estás queriendo controlar a la respiración? ¿Estás queriendo a lo mejor ignorar a tu respiración y ponerle atención a algo más? ¿Cómo es que tu mente observa la respiración?
O puedes recibir a la respiración con una amplitud mental, así como es. Y al observar cómo observas, cómo estás observando a tu respiración, al notar cómo estás observando, cómo te relacionas tú con ese observador. ¿Ves que el observador está en lo cierto? ¿Esa forma de observar es benéfica para ti ahora? O a lo mejor te está causando cierto dolor, cierto sufrimiento la forma de observación que tienes. ¿Y qué podrías hacer ahora para modificar un poco esta forma de observación? Cuando hayas realizado los ajustes necesarios que tú creas benéficos para tu práctica ahora, nuevamente te invito a observar tu respiración y cada vez que sientas que hay algún obstáculo, alguna dificultad, alguna tensión, te invito a notar cómo es que estás observando, qué es lo que tu mente te está diciendo ahora. Y eso que te dice ahora tu mente es benéfico. Si puedes, vuelve a tu respiración. Nota el vaivén, recíbela tal cual es. Te invito a lo largo de tu día, en este bonito sábado que tienes adelante,
Solamente trata de traer a tu mente esta pregunta. ¿Cómo estoy mi mente observando hoy? ¿Qué dice mi mente? Y es benéfico lo que dice. Me va a apoyar para el cese de mi sufrimiento. O a lo mejor debemos hacer algún ajuste. Invito a abrir tus ojitos, moverte un poquito, si así lo deseas. Y quisiera preguntarle a Iván y Jorge si tenemos aún tiempo, porque me perdí un poquito. Yo creo que estamos ya en el tiempo, Sandra, para ir concluyendo. Ok. Te agradecemos mucho por esto. Creo que eras la persona indicada para poder mostrarnos este primer paso de la forma tan didáctica y tan entendible como lo hiciste. Así que estamos tremendamente contentos. Sí, muchas gracias, Sandra. A mí me ha gustado mucho cómo Sandra ha puesto un énfasis en la observación de los movimientos mentales y cómo una observación muy tranquila, no reactiva, y dándonos cuenta en esta observación, en la cual tenemos que recordar hacerla. Por eso Sati o atención plena está muy presente en esta manera de cómo observar, dándonos cuenta que en estos movimientos mentales puede haber una causalidad, una causa-efecto, pensamientos no beneficiosos, resultados no beneficiosos, y pensamientos beneficiosos y un resultado beneficioso. ¿Y beneficioso en términos de qué? En la perspectiva de las cuatro nobles verdades, beneficioso en términos de el cese del sufrimiento. Esa es como la observación de esta causalidad. Y Sandra también ha puesto mucho énfasis en observar algunos movimientos que hay aquí, que son los de identificación y los de apropiación. Súper importante. Eso está bien empacado, un poco oculto en el mensaje de la primera noble verdad, que los invito a que la relean y descubran un párrafo que dice, en breve o en resumen, los 5 agregados de adherencia son sufrimiento. Y vean cómo al desempacar ese mensaje está metida ahí la identificación y la apropiación con los 5 agregados. Así que, Sandra, creo que nos has hablado de muchas cosas que tocan bastantes puntos muy importantes y lo has hecho de una manera muy, muy clara. Así que te lo agradecemos muchísimo. Pues yo encantada, muchísimas gracias. Yo no sé si hay aún tiempo para que los participantes comenten o... ¿Sí? Sí, Que me encantaría escuchar sus comentarios o preguntas o lo que quisieran ustedes compartir. Estaría yo... Es que siento además como todo eso es en Zoom, que yo di un monólogo grandísimo y ahora me encantaría escucharlos, escucharlas. Mira, O están también los si tienen micrófonos dudas. abiertos, así que pueden sí, manifestarse. es el momento para algún comentario, algún agradecimiento, alguna pregunta Pregunta también. también. Ahí, Clovis. Clovis. Olá, bom dia. A ver se mi portunhol está melhor para hoje. Muitas graças, Sandra. Muitas graças a todos do Meditemos. E é a primeira vez que eu participo. E eu quedei com uma dúvida que com as ensinanças de Sandra que foram muito importantes saber essas ferramentas de fazer pergunta antes para observar a mente e como tratar com essa observação de uma forma mais benéfica, com pensamentos compassivos,
de recepção amável com a experiência. Pero eu percebi em minha prática que há momentos que a mente não sabe, não tem um discernimento, não sei se é benéfico ou não benéfico. Queda em uma zona neutra, não sei, não há uma fundação em la mente de dizer que isso é benéfico ou não benéfico. Em geral, é quando há dispersão mental, devaneios, e eu não sei como relacionar-se com isso de uma forma mais sábia. É possível comentar sobre isso? Muita graça, muito encantado. Encantada, Clovis. De hecho, yo te he visto tus posts en el WhatsApp de Ricardo, en el grupo de Ricardo de Uruguay. Es encantada de conocerte también, Clovis, y tu pregunta es súper buena y muy interesante, porque puede suceder dos cosas. Hay un estado de la mente en donde de hecho hay neutralidad. O sea, sí existe. Hay un estado de la mente en donde ni te gusta ni te disgusta. Pero muchas veces cuando eso sucede, no le prestamos mucha atención. O sea, como que nos da un poco igual esa parte. Y ahí es súper interesante también preguntarte, o sea, que le preguntes a la mente, ¿y cómo observas la neutralidad? Porque te puede generar varias cosas la neutralidad. Lo que entiendo es que lo que te ha generado la neutralidad es duda. De ¿y ahora dónde estoy? Esto o me debería de gustar o me debería de disgustar, pero acá no sé muy bien qué hacer. Ese es otro estado mental, la duda, y la duda es súper interesante, porque la duda un poco como que nos quita el piso, ¿no? O como que nos genera incertidumbre, ¿no? Que es como, ¿y para dónde voy? Que esa es una posible, ahí te perdí, acá está, una posible experiencia que te esté pasando, pero la segunda, que también es súper interesante, es, tenemos, cuando nosotros deseamos algo, cuando nosotros rechazamos algo o cuando no sabemos, ¿no? Se llaman los 3 venenos, ¿no? Que es el deseo, el apego o la ignorancia. Y realmente las aflicciones mentales surgen muchísimo a través de la ignorancia, a través de no prender a ese observador, ¿no? Dejar que sea en piloto automático, entonces la ignorancia va a caminar muchísimo. Y el observar la ignorancia no solo nos ayuda a no ser ignorantes, o sea, no tener esa ignorancia, pero también es un estado mental que se puede explorar. En Pali la ignorancia se le llama moja, y esa moja, al menos en el Abhidhamma, se le describe como neblina, que no te deja ver. Es el propósito de la ignorancia, que no veas claramente. Pero esos estados de ignorancia son súper importantes notarlos, porque es un poquito como cuando uno va manejando y tiene un punto ciego, y en ese punto ciego como que uno puede chocar con el otro coche. Y es importante notar como, en ese ángulo no veo. Y ahí es donde el comentarista va a llegar y me va a manipular. desde atrás me va a manipular y es como, otra vez caí. Bueno, caí en mexicano quiere decir como, sí, no sé si se entienda, otra vez caí sí se entiende, perfecto. Entonces, esas son esas dos opciones. Mira, podría ser que estás en un estado neutro de la mente que te genera duda y simplemente reconoce que estás en un estado neutro y que te genera duda y puedes explorar la duda, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, para explorar la duda puede ser cómo se siente la duda en el cuerpo, que a lo mejor te genera sensaciones, movimientos en el cuerpo, o qué dice mi mente sobre la duda. Generalmente va a decir, no está bien no tener algo certero, ¿no? Hay cierta como, la duda es incómoda, como cierta aversión a la duda.
O también podrías explorar la ignorancia, que para la ignorancia ya toma en cuenta que es tu punto ciego, ¿no? Que es como seguramente va a haber un montón de cosas que yo no voy a ver, pero ¿qué puedo explorar de aquello que no veo? No sé si esto te apoye, Clovis. Clovis, ¿verdad? ¿Sí lo pronuncié bien? Sim, sim, Sandra, Clóvis. Sim, me apoia muito. E chamar a atenção ao corpo foi o corpo habla melhor para perceber esses estados que minha mente se vai para que queda sem fundação. Bueno, muchas gracias. A ti, Clovis. Y efectivamente, el cuerpo no miente. La mente sí te manipula, pero el cuerpo no miente. El cuerpo es tal cual. La mente sí te puede llevar por muchos laberintos mentales. Pero bueno, Gracias venga, a Ana todos. María. Muchas gracias, Clovis. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludar y agradecer a los compañeros Jorge, a Iván por este espacio. Un gusto verte, Sandra, a todos los compañeros. Y bueno, con enorme gratitud, una hermosa charla, muy clara para mí. Me anoté mi comentarista que vamos a tener que... Con ese ejemplo del fútbol me quedó muy claro. Observar al observador, que no lo había entendido, hasta este momento no había entendido bien qué era observar al observador. Y después, si me quedó claro, Johnny Manasikara es como la visión sabia, es llegar a ese punto. Mi consulta y mi agradecimiento. Sí, sí. Ana María, ¿tú eres Ana María Díaz? Sí. Ah, de Uruguay también. Sí. Ah, ¿qué tal, Ana María? Qué gusto verte otra vez. Es que ahora tienes el mar atrás. Sí, porque es un fondo. Sí. Por eso como que no te reconocía. Ahí acá estás. Sí, efectivamente. Es como un poco como acumulación. La visión correcta, perdona, la visión sabia es como acumulación. La visión correcta es solo pensamientos adecuados. Y recuerda que es adecuados con respecto a qué. Y es adecuados con respecto al cese del sufrimiento. Por eso le decía que era es como meter primera, ¿no? Es lo primero que necesitas para comenzar con el cese del sufrimiento. Es decir, o sea, en breve, no le creas al comentarista. En breve, no le creas. O sea, generalmente no nos dicen este tipo de cosas, pero no le creas porque tu comentarista está basado en los hábitos previos. Y generalmente en la sociedad en sí, nuestros hábitos no son de no identificación, es más bien identifícate, ¿no? Y el pensamiento racional, etcétera, etcétera. O sea, es todo lo opuesto a lo que puede apoyar al cese del sufrimiento. Entonces, lo primero es, no le creas a tu comentarista y intenta fomentar ese pensamiento seguido. Eso sería visión correcta, samadhi, pensamiento adecuado en función del cese del sufrimiento. Ahora, si lo haces muchísimo, ¿no? Si es como si acumularas un pensamiento benéfico más 2, más 3, más 4, más 5, más 100, más 500, más 1000, más 1.000.000, el millón de pensamientos te van a generar un hábito en la mente, que es como ya el previo, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos todos nosotros cierto hábito en la mente, ¿no? De que a lo mejor nos enojamos mucho, o a lo mejor nos irritamos mucho, o a lo mejor somos súper compasivos, o somos súper pacientes, eso depende de nuestro hábito. Pero en el momento en que el pensamiento sabio se vuelve hábito, entonces ya es un hábito muy fuerte, entonces se vuelve una visión sabia sobre la vida. Y a esa visión sabia, o sea, suena todo muy como, en mexicano le decimos como pampanante, ¿no? O sea, como un nombre muy sofisticado, pero no es Pali, así se le llama, se le dice Yoniso Manasikara, ya el hábito de muchos pensamientos benéficos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana, es un placer verte otra vez.
Bueno, en el chat además las personas que se han ido retirando también han dejado algunos comentarios. Dice gracias por la charla, espero la publiquen. Muchísimas gracias Sandra por esta charla tan clara, simple y didáctica. Muchas gracias Sandy, excelente explicación, bendiciones. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Sandra, muy clara, muy útil. Muchas gracias Sandra, maravillosa charla. Muchas gracias Sandra por tu claridad y sencillez y a todos. Hermosa charla, muy dulce Sandra y muy profunda. Muchas gracias. Pues encantada, muy bonitos comentarios, muchas gracias. Bien, amiga querida, te dejamos libre y agradecidos nuevamente por esta hermosa charla y como muchos ahí repitieron, tan clarita, tan didáctica, tan simple para entender algo que es complicado muchas veces, pero que es la punta de la hebra para empezar a recorrer este camino, este sendero, estos 8 pasos que nos dejó el Buda para la liberación del sufrimiento. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Sandra. En este punto de la visión correcta, varias escuelas nos hacen como reflexionar sobre nuestros cúmulos de pensamientos como inadecuados o las ideas erradas que tenemos sobre la realidad o las visiones erróneas. Y a propósito de Yoniso Manasikara, quería preguntarte lo contrario, si tener un montón de cúmulos de pensamientos no sabios, si es eso a lo que se refiere justo lo contrario a Yoniso Manasikara, que sería una visión no sabia. Sí, efectivamente se refiere a una visión no sabia. Cuando se comenta esto, lo que he notado en la experiencia es que muchas veces los meditadores se asustan un poquito porque dicen como, oh no, tengo una visión súper no sabia. Y en ese sentido, no se preocupen todos. Y por eso decía que desde ahí partimos, ¿no? En el reconocimiento de esta visión no sabia, que es, o sea, no sabia es en la medida en que te haga sufrir. Si algo, una actitud o sientes que tienes muchos problemas con la gente o algo así, seguramente viene de una visión no sabia y no estás sola, no estás solo. Todos comenzamos ahí, todos. Ahora, hay que reconocerlo y de ahí, como en el mapa, caminar a lo que sí sería una visión sabia, ¿no? Pero esta cuestión además creo que en Occidente lo tenemos mucho de como flagelarnos un montón, que esa es también una visión no sabia. El flagele, el como juzgarnos mucho de, oh, yo podría hacer muchísimo mejor, pero pues otra vez este comentarista me está manipulando. No, o sea, ya llevo un rato manipulándote y lo más probable es que siga un ratito más, pero se va a ir diluyendo, ¿no? Se va a ir su fuerza va a ser cada vez menos, e incluso yo lo que recomendaría cuando justo notemos esta manipulación de el comentarista es recibirlo como de una forma un poquito más con humor o juguetona, ¿no? Que es como, bueno, o sea, ya llevamos un rato con esta manipulación. Tampoco es que una vez más, es como, bueno, que no te sorprenda. Pero sí, efectivamente, se refiere a la visión no sabia. A Yoniso Manasikara A es Yoniso visión. Manasikara. Justo, si es que para nuestros alumnos de Octuple Sendero lo estamos haciendo hacer un amable inventario. Esta semana están Sí, trabajando en eso. sobre nuestras visiones erradas o ideas locas, que le hemos llamado así como en una forma bien chilena, de poder observar amablemente cuál sería el cúmulo de concepciones erradas que tenemos acerca de la vida o estos mensajes no beneficiosos del comentarista que tienen una causalidad tan directa hacia Dukkha. Y solo al verlos podrían cambiar o uno dejar de hacerles caso. A mí me parece un súper ejercicio. Es más, yo también lo voy a hacer. Bueno, Sandra, y a todos queremos agradecerle su tiempo. Nos pasamos muchísimo de la hora, pero es muy útil porque este punto de la visión correcta es tan importante porque justamente nos da una perspectiva del camino. El mapa del cual hablaba Sandra parte por aquí, por visión correcta, entendimiento hábil, perspectiva armoniosa, samadhi, todos estos nombres que podemos llamarle, y así es como nos encaminamos a recorrer el noble octuple sendero que es la forma que nos dejó el Buda para
liberarnos del sufrimiento para llegar al cese de dukkha. Por eso es tan importante. Y como siempre les decimos a nuestros alumnos, el recorrido de este sendero nunca es lineal, sino que más bien imagínenlo como una espiral y es el punto de partida, porque vamos a volver a este mismo punto después de recorrer los 8 pasos y vamos a ver cuánto han cambiado nuestras formas de ver la vida. Y eso es cómo se va cultivando la sabiduría. Y justamente que no se apuren, ni se frustren, no se presionen, es un sendero que se recorre varias veces, no una pura vez, sino que uno vuelve varias veces y tal como Luis Fonsi, este camino se recorre despacito. Así que, y juntos. Por eso es que somos una sangha y una comunidad donde nos apoyamos y practicamos y aprendemos juntos. Un abrazo, queridos amigos. Otra vez, Sandra, muchas gracias Gracias. por acompañarnos. Nos Gracias, estamos viendo. Sandra. Muchas Gracias, gracias. Michael. Muchas gracias. Graças, buen fin de semana. Sí, que aprovechen muy bien el fin de semana. Muchas gracias Chao, a chao. todos. Todo. Que estén Muchas bien. gracias. Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Discúlpenme Sandra. que me pasé un poquito de tiempo, perdónenme. No te preocupes. Muchas Vamos a gracias. poner esta charla en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a poder tenerlo y también en un link en nuestro Instagram, @meditemos.cl. Así que nuevamente muy agradecido, Sandra, por tu generosidad. Excelente. Muchas gracias.